Número 1. La desaparición en la carretera 666. Ray Carter, un camionero veterano, había conducido por casi todas las rutas de los Estados Unidos, pero juró nunca volver a la antigua carretera 666 en Nuevo México. Aquella noche, sin luna, sintió que algo no estaba bien. En el retrovisor, vio dos luces rojas siguiéndolo a gran velocidad. Al principio pensó que era otro vehículo, pero no podía distinguir su forma. Aceleró, pero las luces se acercaban más y más. Cuando finalmente se detuvo para enfrentar lo que fuera que lo perseguía, salió del camión y se encontró con un viejo coche oxidado estacionado a un lado de la carretera. Sus ventanas estaban completamente empañadas. No había nadie dentro, al menos nadie vivo. Desde entonces, Ray nunca volvió a tomar esa ruta, y aquellos que han visto las luces rojas nunca han regresado para contarlo. Número 2. El encuentro con el hombre de la capa. Jorge Mendieta viajaba por la carretera de La Rumorosa, en Baja California, cuando notó algo que le heló la sangre. Un hombre cubierto con una capa oscura flotaba a la misma velocidad de su camión. Al principio, pensó que era una alucinación del cansancio, hasta que la figura giró su rostro hacia él. Su piel estaba desgarrada, su boca se estiraba en una sonrisa imposible y sus ojos eran pozos negros. Tocó la ventana con una mano huesuda. Jorge, paralizado, sintió que el aire se le escapaba. Cerró los ojos por un instante y cuando los abrió, la figura había desaparecido. Los lugareños dicen que ese espectro aparece para hacer perder el control a los conductores solitarios, llevándolos a la muerte. Número 3. El fantasma de la carretera vieja. Bill Thompson viajaba por una carretera rural en Ontario cuando vio a una mujer vestida de blanco caminando lentamente por el carril derecho. Detuvo su camión y bajó la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda. Pero la mujer desapareció frente a sus ojos. Desconcertado, llegó al siguiente poblado y contó lo sucedido. «No eres el primero en verla», le dijeron. La historia cuenta que hace décadas ella murió en un accidente en esa carretera y su espíritu sigue vagando, buscando una forma de volver a casa. Número 4. El trailero y la sombra en la cabina. Eduardo Lalo Ramírez se detuvo en un área de descanso en la Sierra de Chihuahua para dormir un poco. Apenas cerró los ojos, escuchó un golpe en la puerta del conductor. Abrió lentamente, pero no había nadie. Miró por el espejo retrovisor y vio una sombra humanoide sentada en el asiento trasero de su cabina. No tenía rostro, solo ojos brillantes en una silueta oscura. Intentó moverse, gritar, pero su cuerpo no respondía. En un parpadeo, la sombra desapareció, dejando un frío mortal en la cabina. Desde entonces, Lalo jamás ha vuelto a dormir dentro de su camión en esa zona. Dicen que es el alma de un conductor que murió congelado en la carretera, buscando compañía en las noches heladas. Número 5. El grito en la oscuridad. Michael Hayes conducía por la legendaria Ruta 66 en Arizona cuando escuchó un grito aterrador en la distancia. Pensando que alguien necesitaba ayuda, bajó del camión con su linterna y caminó varios metros en la oscuridad. Pero el grito parecía moverse, rodeándolo. De pronto, un escalofrío recorrió su cuerpo. Corrió de vuelta al camión y encendió el motor. Justo en ese instante, el grito se detuvo. Días después, descubrió que hace años un grupo de excursionistas desapareció en esa zona sin dejar rastro. Y en noches sin luna, sus voces siguen pidiendo ayuda que nunca llega. Las carreteras guardan secretos. Algunos están enterrados en el asfalto, otros siguen vagando en la oscuridad. La próxima vez que manejes solo por la noche y veas algo fuera de lo normal, ¿te atreverías a detenerte? Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte las próximas historias de terror que tenemos para ti y dime en los comentarios, ¿te ha pasado algo extraño en la carretera? Nos vemos en la próxima historia, si es que puedes dormir esta noche.